y estaremos dirigiéndonos a una porción muy conocida, pero también muy reveladora del capítulo 2 del libro de los Hechos, a partir del versículo 42. Y gracias a Dios por cada uno de nosotros en este día. Qué bueno poder cantarle al Señor y qué bueno saber que el Señor se mueve cuando alguien le alaba en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen aleluya? Cuando lleguen allí, quiero que me confirmen diciendo amén. Ok, vamos a leer Hechos capítulo 2, versículos 42 hasta el final del capítulo, el versículo número 47. Voy a leerlo de manera conjunta con ustedes, mientras ustedes lo leen en la versión que tienen y que creo que la mayoría tienen, la Reina Valera 1960. Yo voy a leerlo, pero en la traducción del lenguaje actual. La Biblia dice de la siguiente manera: y decidieron vivir como una gran familia, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios, dice acá. Y también más adelante dice, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Aleluya. Quiero que lean ustedes en el nombre de Jesús los versículos 46 y 47 en alta voz. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Quiero en el nombre del Señor durante unos minutos compartir un tema que será una base fundamental para nuestro crecimiento espiritual bajo el título 7 leños de una iglesia hoguera. Digan conmigo, 7 leños de una iglesia hoguera. Muy bien, allí en estos pasajes que hemos leído, estamos destacando algunos aspectos muy relevantes o muy importantes, entre ellos que en Hechos capítulo 2 versículos 42 al 47, en esta versión que acabo de leer, la traducción del lenguaje actual, se han preocupado los traductores de destacar y de hacer un énfasis muy práctico de algunos elementos, de entre los cuales yo quiero destacar 7 de esos elementos que hacían que la iglesia naciente o la iglesia considerada o conocida popularmente como primitiva o la iglesia de los primeros cristianos, como lo dice aún el subtítulo que en algunas versiones de la Biblia aparece allí, la vida de los primeros cristianos. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención de entrada en el versículo 42 en adelante de esta traducción en particular, es que la Biblia dice que ellos decidieron, diga, decidieron, dice que decidieron vivir como una gran familia, decidieron vivir, en otras palabras,
detrás de este gran avivamiento, detrás de este gran efecto, detrás de todo lo que vemos en el libro de los Hechos, hay una decisión muy específica de parte de aquellos creyentes primitivos. Y en este caso era que la decisión consistía en vivir como una gran familia. Estaremos analizando una serie de elementos que de forma práctica, para estudiar este mensaje, 7 leños de una iglesia hoguera, quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Para tener en cuenta este asunto y para poder aún ahondar un poco más en ello, quiero remitirme ahora a leer una escritura que me llamó tremendamente la atención en Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13, donde la Biblia dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Esto es Levítico 6, 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que, y ahí hay una condición interesante, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Digan, no se apagará. Pero para que no se apague el fuego, hay una condición allí, y es que el sacerdote pondrá en el altar leña, diga leña, cada mañana, diga todos los días, diga constantemente, diga habitualmente, diga continuamente. Allí está el secreto del hecho de que se mantenga ese fuego encendido en tiempos antiguotestamentarios, donde el sacerdote tenía que ir y poner leña cada mañana. Y con base en ello es que me impactó la expresión: decidieron vivir como una gran familia. Y es muy interesante que hoy en día la palabra familia como tal es una palabra que aún los diccionarios la definen únicamente y la limitan o la circunscriben a el asunto consanguíneo o a el asunto de familia, en cuanto a tener la misma sangre o por lo menos el mismo apellido y los mismos parientes cercanos. Pero cuando encontramos aquí en este pasaje la palabra familia, aunque ha sido traducida como familia, está hablando de algo más que solamente tener compatibilidad en el sentido sanguíneo, o ser primos, o ser hermanos, o tener un mismo linaje. Y me llamó la atención que en una ocasión alguien me envió un video, y fue con base en esas palabras iniciales de este video corto de un reconocido conferencista llamado Yokoi Kenji Díaz, quien en un breve video muy interesante al respecto de la diferencia técnica entre familia y hogar, porque a él le consultaban o hablaba sobre la diferencia entre lo que es una familia y lo que es un hogar, y normalmente uno piensa pues tiene que ver exactamente con lo mismo, pero él llevó a dar algunas definiciones muy interesantes, y esto me llevó a hacer una pequeña consulta al respecto. Y obviamente él no lo hizo desde el punto de vista bíblico, simplemente desde el punto de vista gramatical y práctico, pero cuando uno va a la Biblia va a encontrar todavía más sentido a muchos de estos asuntos. Y encontré, por ejemplo, que la palabra familia es una palabra que implica o se define como el conjunto de ascendientes o descendientes y demás personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal, porque obviamente la familia es un esposo y una esposa, también son familia, y hay muchos aspectos legales como un hijo adoptivo, en fin, también entra a ser catalogado técnicamente como familia, no solo el hecho de que tengan la misma sangre, sino simple y llanamente asuntos legales como el pacto matrimonial o el adoptar hijos legalmente, en fin, todo esto entra dentro del concepto de familia. Digan, familia.
Pero me llamó la atención que cuando me dediqué un poco solamente a investigar sobre la palabra hogar, encontré que la palabra hogar, su definición es ambiente familiar que se desarrolla o se crea en la vivienda habitual. Es algo más profundo que solamente estar en familia, como dicen algunos, o ser familia en el sentido de ser parientes. Y el término hogar indica o hace más alusión a el ambiente que la familia o que los miembros de la familia propician para que se desarrolle o para que se cree cierto ambiente de manera habitual. Y me llamó la atención que el término hogar tiene una etimología derivada del latín focus, de donde viene hogar. En otras palabras, la raíz de la palabra hogar viene aquí de un lugar en la casa donde se preparaba la hoguera. Es de allí de donde viene el término. Esta palabra hogar propiamente está relacionada con fuego. Digan, fuego. Ahora, un hogar, en otras palabras, a diferencia de una simple familia, es un lugar donde hay un ambiente que ha sido propiciado, que no es obra de la casualidad, sino que es propiciado, creado, formado, fomentado de manera habitual por los miembros de una familia. En ese hogar hay un fuego, hay un calor especial donde los miembros reciben afecto, reciben calor de amistad, unidad, acercamiento, ambiente agradable y sano. En ese sentido es, y con base en ello, que quiero aplicar a lo que es los 7 leños de una iglesia hoguera. Porque el texto dice que ellos, los hermanos de la iglesia primitiva, decidieron vivir como una gran familia. Pero no una familia tipo sanguíneo o legal solamente, donde son familiares, donde ahí está el esposo y la esposa y el primo y el tío y los hermanos, padres e hijos, y no hay una relación, no hay un ambiente sano, sino una familia tipo hogar. Diga, tipo hogar. Cuando hablamos de tipo hogar, estamos hablando de un tipo de familia donde se fomenta algo, donde se pone no solamente un buen ambiente, sino que se fomenta afecto, amistad, unidad, acercamiento, ambiente agradable y sano, entre otras cosas. Ahora, una cosa bien importante entonces para tener en cuenta de manera muy puntual en este momento, es que según vemos en las Escrituras, la iglesia nació aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y nació bajo una experiencia poderosa con Dios a través del fuego de su Santo Espíritu. En otras palabras, todos sabemos bien que para la iglesia o para que la iglesia subsista es vital el fuego de Dios. Es fundamental el fuego de Dios. Sin el fuego de Dios en la iglesia no tiene sentido. Sin el fuego de Dios en la iglesia sería solo un club social donde se reúne gente fría y nada más. Pero lo que le está dando sentido a este tiempo, a este culto, lo acabamos de experimentar, se llama el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Así que es vital el fuego en la iglesia. Pero noten un detalle, cuando hablamos de fuego en la Biblia estamos hablando de lo que está relacionado con la presencia misma de Dios. En otras palabras, evidentemente el Dios nuestro es un Dios omnipresente. Él está en todo lugar. No hay lugar en el universo donde Él no esté. Pero resulta que Él no manifiesta su fuego de gracia en todo lugar. Hay lugares donde se manifiesta el fuego de la ira de Dios, tipo el lago de fuego, tipo infierno. Allí se manifiesta el fuego, pero de la ira de Dios.
pero nosotros como iglesia estamos aquí para experimentar el fuego de la gracia del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos pueden darle ese aplauso al Rey de la Gloria? Ahora, cuando hablamos entonces de esa decisión tan poderosa que esta iglesia inicial hizo, fue de ser más que solo familia de nombre, es decir, más que solo llamarse hermanos en Cristo, o los hermanos de la congregación, o los hermanos de la iglesia. Ellos decidieron no solamente vivir como una gran familia, sino que en estos pocos versículos que estábamos leyendo encontramos que además ellos hicieron algo que era necesario, algo que era menester. En el texto de Levítico que leíamos en el capítulo 6, estábamos leyendo que el fuego debía ser encendido, pero una vez que el fuego esté encendido, alguien tenía que hacer algo constantemente y era el sacerdote de ese lugar. Él tenía que todas las mañanas poner leñas o leño en el altar. ¿Para qué? Para que el fuego no se apague. Y quiero decirle algo muy bueno. Esta iglesia comenzó con el fuego del Espíritu de Dios. Él puso el fuego. Nosotros tenemos que poner la leña. Diga, mi Dios puso el fuego. Nosotros ponemos la leña. Es nuestra responsabilidad, amada iglesia del Señor. Ya lo dijimos que sin la presencia de Dios la iglesia no tiene sentido. Es más, sin el fuego de Dios la iglesia definitivamente no puede subsistir. Cuando una iglesia, una congregación, una vida entra a dejar de poner estos leños de los que vamos a hablar hoy, lo primero que va a suceder es que el fuego de Dios se va a hacer cada vez menos evidente. Se apaga el fuego en esa congregación y esto hace que la iglesia, en lugar de persistir y crecer y abundar, vaya a entrar en una etapa de extinción. Y amados hermanos, yo sé y sigo creyendo que las promesas de Dios son en Él sí, en Él amén. Las promesas de Dios no fallan. Él declaró que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, pero no se nos olvide que para que esto suceda, la iglesia tiene que poner el leño indicado. La iglesia tiene que hacer una parte del asunto. Recuerden que hablábamos el domingo pasado que hay cosas que Dios hará cuando nosotros no podemos hacer. Pero lo que nosotros podemos hacer, Dios no lo hará. Él hará lo que nosotros no podemos hacer. Y lo que yo les voy a mencionar, estos 7 leños, son responsabilidad nuestra. Diga, mi Dios ya puso el fuego. Es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad mantener los leños en el altar cada mañana. Ahora, en este mensaje el enfoque o el llamado, el propósito es a que como iglesia establezcamos lo que he llamado 7 leños para mantener encendida una iglesia hoguera. Estos 7 leños son 7 principios, son 7 perfiles, son 7 virtudes, son 7 características, son 7 cualidades, son 7 particularidades, son 7 elementos fundamentales que la iglesia naciente mantenía y hacía que la hoguera sea encendida y que no solo sea familia de nombre, sino una familia tipo hoguera, una familia tipo hogar. No eran solamente las típicas familias donde no hay comunión, donde no hay afecto, donde aunque sean hermanos y esposos y tengan la misma sangre y tengan los aspectos legales arreglados, pero en el hogar no hay hoguera. No hay comunión, no hay armonía. No, la iglesia aquí es la iglesia que mantenía la hoguera encendida. Y como iglesia necesitamos esto hoy urgentemente. Si hay una preocupación que creo que ha sido constante en cada pastor durante todas las edades, en cada ministro, en cada líder, en cada diácono, en cada hombre,
en cada mujer que tiene carga por la iglesia, es que la iglesia se mantenga bajo la hoguera, bajo el fuego, bajo la unción de Dios. Porque cuando la unción de Dios permanece y reposa, no solo cosas grandes suceden, sino cosas muy malas son destruidas, cosas muy malas son desechas. Satanás no tiene dominio, Satanás no tiene potestad, pero si hace falta fuego, hace falta todo. Porque en la iglesia que Dios no está, no podemos hacer nada. Diga, yo necesito la presencia del Señor. Hay 7 cosas que ellos hacían, que hacía que el fuego se mantenga y que no sean solamente la congregación típica, la familia de la fe de nombre, sino que realmente lo eran. Lo primero que ellos hacían, según el versículo 42 que leímos, es que, digan conmigo, perseveraban en la doctrina. El versículo 42 dice: perseveraban en la doctrina. Perseveraban en la doctrina. Otra versión, la Biblia de las Américas, dice que se dedicaban continuamente a la enseñanza. La Dios habla hoy, dice que eran fieles en conservar la enseñanza. Y la palabra de Dios para todos dice que estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. En otras palabras, el primer leño que ellos soltaban para que el fuego se mantenga encendido era el leño de la perseverancia en la doctrina. Era el leño de ser constantes en la enseñanza. Era el leño de persistir en la doctrina de los apóstoles. Era el leño de mantenerse firmes, de tener entereza, de tener fijeza en la sana doctrina. Y aquí es donde viene un asunto. Hay 2 tipos de adoctrinamiento. Hay un adoctrinamiento insano, ideológico, pagano, pervertido, nocivo, pero hay un adoctrinamiento sano que trae instrucción, que trae aleccionamiento, que trae crecimiento. Y una de las primeras cosas que hace el fuego de Dios es que el fuego de Dios nos lleva a toda verdad. Recuerden que usted puede tener un buen maestro, una buena maestra de la palabra. A usted le pueden explicar con plastilina y con dibujitos, pero si usted no tiene la revelación del Espíritu Santo, usted no va a poder entender las doctrinas principales de la fe. La Biblia dice que a Pedro, cuando él responde ¿quién es él?, él termina declarando una verdad tan poderosa, y lo que hace el Señor es decirle: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y amados hermanos, la sana doctrina es fundamental para que la iglesia se mantenga encendida, porque hay iglesias donde hay emoción, pero no hay fundamentación. Hay iglesias donde la gente puede danzar, remolinear y hacer de todo, pero no hay bases, no hay fundamento. Y cuando no hay fundamento, cuando no hay doctrina sana, cuando no hay una cosmovisión correcta de las cosas a la luz de la Biblia, la iglesia va a empezar a perder gradualmente el fuego. Y si hay algo terrible que le pasa a la iglesia, es perder el fuego de Dios. Y una de las primeras leños, o de los primeros leños que debemos echar en ese altar cada mañana, es el de amar la poderosa palabra de Dios. Es el de ir a hacer cualquier cosa que hagamos como iglesia, siempre a la luz de la palabra de Dios. El día que nos salgamos de esta antorcha encendida y poderosa que es la palabra de Dios, lo único que nos espera es la ruina y la destrucción. Pero amado hermano, yo digo hoy, con base a la palabra, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Y las lámparas de antes no eran lámparas como esta, eran lámparas de fuego, antorchas encendidas. La primera cosa que hará que la iglesia se mantenga encendida es que persevere en la sana doctrina. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Estamos viviendo en una época donde la gente está perdiendo el fuego por la doctrina, porque ya no echa el leño constantemente de la sana enseñanza.
Pero lo que hacía que la iglesia primitiva se mantenga encendida es que el texto declara que eran constantes, persistentes, firmes, se dedicaban, eran fieles, eran dedicados continuamente a ser instruidos y formados y fundamentados. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor es lo que Dios más ama aquí en la tierra, pero es lo que el diablo más odia aquí en la tierra. La iglesia del Señor es lo más amado por Dios, pero es lo más odiado por las tinieblas. Y lo que hará, queridos hermanos, que nos mantengamos firmes es que nosotros volvamos a la simiente, a la semilla, a la palabra de Dios. Nunca te desprendas de la palabra, ama la palabra. Por eso en esta iglesia constantemente estamos poniendo ese leño, curso, formación, dictando algo, enseñando algo, hablando de algo. ¿Por qué? Porque esto hará que tú te formes y que te llenes de fuego por la palabra, por la unción, por la revelación de Dios. Habrá alguien que pueda aplaudir la palabra del Señor y decir: bendita palabra de Dios. Aleluya. Porque cuando la iglesia ama la sana doctrina, será una iglesia que aborrece la falsa doctrina. Será una iglesia que defiende la sana doctrina. Será una iglesia que vive en la sana doctrina. Y sabemos que cosas de sana doctrina hoy en día ante el mundo son vistas como ridículo, como anticuado, como retrógrada, como gente rara. Pero amado hermano, vale la pena ser llamados locos ante el mundo, pero cuerdos ante Dios. Y no al contrario, más bien vale la pena llevarle la revelación de la doctrina a los que la necesitan. Hoy en día, mis amados hermanos, necesitamos volver a amar la bendita palabra de Dios. Y hablábamos en estos días con un ministro. Hay algo que me gusta de esta congregación, y es que hemos aprendido poco a poco y cada día más a amar la sana doctrina. Le contaba que estábamos por acá a las 9 de la mañana los domingos en un curso de formación, y él decía: ¿y los hermanos sí asisten? Porque decía, porque en la mayoría de congregaciones la gente no quieren. Pero otras, más enseñanza, más formación. Algunos no aman la doctrina. Pero le decía, gracias a Dios, a los hermanos, a pesar de que todos son trabajadores, todos tienen mucho que hacer, todos tienen muchas ocupaciones semanalmente, pero se están esforzando. ¿Por qué? Porque queremos seguirle metiendo el leño de la sana doctrina. ¿Qué hará ese leño? Hará que los que lleguen se queden. ¿Por qué? Porque tienen bases. ¿Por qué? Porque tienen fundamento. No son emocionados, son apasionados. Porque los emocionados se van rápido, los apasionados están cimentados. Diga, perseveraban en la doctrina. Llegó la hora, iglesia, de que seamos una iglesia que perseveremos en la doctrina. Porque la sana doctrina hará que el diablo no te pueda manipular, que ningún viento de doctrina te arrastre, que Satanás no te manipule, tú no seas un títere de Satanás ni una marioneta de las tinieblas, sino un instrumento en las manos de Dios, que cual palabra poderosa y afilada por la verdad de Dios puedas proclamar y levantar el alto, la sana enseñanza que va contra toda perversión de este tiempo. Llegó la hora de que la iglesia no sea una iglesia pagada en la doctrina, sino formada en la doctrina. De manera que cuando vayamos a hablar con los vecinos, con los amigos, con la gente, con lo que tú oigas, todo lo que oigas lo ciñas a la palabra de Dios. Número 1, ellos perseveraban en la doctrina sana. Segundo, mantenían la comunión. Otro leño, diga, mantenían la comunión. El versículo 42 dice, en la comunión unos con otros. El versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La palabra comunión ahí es del griego koinonia, que significa comunión fraternal. Significa comunión de hermanos. Significa comunicación, significa participación, significa compañerismo, significa colecta. De allí también viene la palabra contribución, contribuir. Significa compañía, significa acompañamiento. En otras
El otro leño que hará que la iglesia se mantenga como una hoguera encendida y no como unas chamizas apagadas es que nosotros mantengamos la comunión, primero con Dios, pero también los unos con los otros, porque hay gente que dice: tengo comunión con el de arriba, pero no tiene comunión con los de al lado. Es un mentiroso delante del Señor. Si usted no ama a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? Pero nosotros que amamos a quien no hemos visto, pero lo hemos experimentado, podemos también amar a nuestros hermanos. Y la comunión es un leño tan importante en la iglesia, que hace que no solamente se llamen hermanos de nombre, no solamente tengan comunicación y conexión y participación y compañerismo, sino que aun cuando hay necesidades, estamos dispuestos a contribuir. Y venía algo a mi mente en estos días, recordando con gratitud esto, es que cuando se hace lo de los mercados de amor, cuando se hubo necesidad de hacer todo el proyecto y los hermanos unos contribuyendo, otros aportando de una u otra manera, lo que hace que se mantenga la comunión es cuando todos estamos comunicados, estamos unidos, estamos visionando hacia la misma parte, porque Satanás sabe que si logra meter en la iglesia la división, eso apaga el fuego. Pero amado hermano, todo rencor, toda amargura, todo resentimiento, todo celo, toda envidia, eso es para los hijos de las tinieblas, pero para los hijos de Dios es el amor, es el perdón. Esto es lo que debemos abrazar en la iglesia. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Necesitamos volver a meterle esa leña de la comunión. Porque eso hace, porque hay muchos que piensan: oh, el fuego, eso solo se encenderá de pronto cantando unas 4 coros y metiéndole alabanza. Es parte de eso, pero lo que hace que el fuego se mantenga encendido en la iglesia es cuando se mantiene la comunión. Número 3, dice que compartían con los hermanos. Diga, compartían con los hermanos. El versículo 42 dice: en el partimiento del pan. El versículo 45 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El versículo 46 dice: y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El comentario de la palabra de Dios para todos dice que partimiento del pan allí se refiere a la cena del Señor. Comían, textualmente, partían el pan. El versículo 42 declara que podía tratarse de la cena del Señor. Igualmente en el versículo 46. Hay algo bien importante aquí a tener en cuenta, es que según el contexto histórico, antes de celebrar la cena del Señor, se hacía conjuntamente con la ceremonia magnánime de la cena del Señor una fiesta llamada ágape. Era una reunión, un compartir, una fiesta de hermanos, donde hacían lo que se llama el ágape, una fiesta de hermandad, de amor, donde comían juntos. Y el propósito era que nadie se pierda la bendición de la cena del Señor. Era como fomentar el momento de reflexión, de perdón, de reconciliación. En otras palabras, en la Nueva Traducción Viviente dice: a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, que estaba antecedida por un compartir, repito, o una fiesta ágape, una fiesta de hermandad y de amor, donde comían juntos. Y el apóstol en Corintios lo que hace es corregir, porque sabemos que lamentablemente la iglesia, después de este momento glorioso del libro de los Hechos, con el paso de los años empezó a entrar división y aún aprovechaban la fiesta ágape para menoscabarse. Unos comían adelante, dice, otros no esperaban. Había división ya y eso afectó. Si ustedes luego ven Lucas 22, 14 al 20, van a ver cómo el plan del Señor es precisamente que siempre que se haga
una cena del Señor, que es un compartir los hermanos, también se haga o continuamente se esté fomentando lo que se llama la unión o el compartir con los hermanos. Algo que me llama la atención, y por tiempo obviamente no lo vamos a leer, pero solamente lo vamos a relatar brevemente, es que en Lucas capítulo 22, desde el versículo número 14 en adelante en especial, la Biblia dice que cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y está hablando de que él entra en una comunión, en un compartir específico, más cercano con sus discípulos. Y una de las cosas que hace que el avivamiento, el fuego, se apague en la iglesia, además de perder la sana doctrina, además de no mantener la comunión, es que se pierda el compartir las cosas santas, pero con corazones sanos. En otras palabras, una de las grandes tareas que tenemos que hacer como iglesia es aprender a sanar los corazones. Escuchaba al pastor Dross alguna vez decir que una iglesia que no crece es porque está enferma, es porque hay alguien allí que está transmitiendo la podredumbre moral de la enfermedad emocional. Muchas veces la división, los celos, la amargura, lo que hacen es afectar el crecimiento. Los ministerios donde hay celos, divisiones internas, se afecta el crecimiento. Por eso Satanás es especialista en sembrar la semilla de la división. Y amado hermano, nosotros debemos aprender a cultivar continuamente la sanidad interior, la administración al alma, porque hay personas que llegan, hermanos nuevos, hermanas nuevas, amigos recién convertidos, hermanos antiguos, personas que vienen de diferentes trasfondos, gente que ha sido herida en el alma, gente que se siente poca cosa, gente que tiene una autoestima baja, gente que está herida en sus emociones, y muchas veces llegan a las iglesias y muchas veces los ponen ya rápido de líderes, y son personas que no han sanado primero sus corazones, y lo que hacen es inyectar dolor, amargura, rencor, porque hay una raíz de amargura dentro, y luego cuando ven que a otros se lo reconoce más, ellos se sienten mal, se ofenden, tienen envidia. Y amado hermano, esto impide el fuego de Dios en la iglesia. Amado hermano, un amigo predicador, lo he contado pero lo recuerdo, fue invitado a un evento muy poderoso a predicar, y él es un hombre muy usado por Dios, y se daba cuenta que no había un mover en la iglesia. Eran varios días y ya estaba por el último servicio y no se sentía nada. Había pesadez en el ambiente. Él mismo como predicador se sentía frustrado porque había ido muy lejos, habían invertido en él y no pasaba nada, hasta que él le oró a Dios y le dijo: Dios mío, ¿qué sucede? Yo oré, yo clamé, yo ayuné, yo me preparé, pero veo que no está pasando nada, y es un evento donde se supone que la gente va como dispuesta, pero ¿qué es lo que está pasando? Hasta que Dios le muestra que las dos cabezas, los dos líderes principales que organizaban el evento, estaban en pleitos internos entre ellos, había división entre ellos. Y cuando Dios le muestra eso, los llama, ora por ellos y les dice: hermanos, ustedes son el impedimento para el avivamiento de este lugar. Y cuando ellos reconocen y se reconcilian, cuenta que lo que no pasó en los 2 días anteriores sucedió en ese último servicio, porque cuando hay unidad, el fuego de Dios se manifiesta. Donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy, dice, en medio de ellos. Amado hermano, llegó la hora de unirnos. Si vamos a unirnos y si vamos a pelear, que sea contra el diablo, que sea contra las tinieblas, no contra nosotros mismos. Si vamos a pelear, que sea contra el enemigo de nuestras almas. Habrá alguien que se puede poner en pie y diga: me voy a unir en contra de las tinieblas y no en contra de mis hermanos. Dele fuerte ese aplauso al Rey de la Gloria. Oh, Ramakata Rabasai. Cuando la iglesia se une, cuando los líderes se unen a orar, cuando los líderes se unen a ayunar, cuando los líderes se unen a hacer un proyecto, desciende la gloria, porque desciende. Algo pasa cuando la iglesia se une.
Hace días hicimos una vigilia sencilla, pero cuando nos unimos a orar, la gloria descendió. ¿Por qué? Porque si hay algo que el diablo aborrece, es la comunión de los hermanos, es el compartir de los hermanos. Y en esta iglesia vamos a orar para que Dios sane los corazones. Si hay alguien ofendido, herido en el alma, yo declaro sanidad en el alma, en el nombre de Jesucristo. Tu corazón no es para tener resentimiento, hermano, hermana. Tú no eres una talega ni una bolsa de basura. Tú no eres una caneca de Satanás. Tú eres templo del Espíritu. Oh, Rabacata, Rabasaya. No permitas que el diablo te llene de amargura. Más bien deja que el Dios del cielo te llene de su amor. Alguien puede aplaudirlo por un momento. Yo siento que la iglesia se empezó a unir. Cuando tú te unes a adorar, te unes, compartes comunión con los hermanos, la gloria de Dios va a descender en la iglesia. Yo siento que la gloria de Dios empezó a descender. ¿Por qué? Porque hay hermanos que están metiendo el leño ahora, y el fuego se enciende, se aviva en la iglesia. Cuarto, los hermanos de la iglesia primitiva eran constantes en la oración. Por eso doy gloria a Dios que en esta iglesia, guerreros de oración le está metiendo ganas. Y vamos a meterle más ganas a la oración. Porque la oración, ruego, súplica, clamor, ayuno, atrae el fuego de la gloria de Dios. Y amado hermano, no hay diablo, ni demonio, ni problema, ni división, nada que pueda tolerar el poder de la oración de los que se han unido para derribar toda obra de las tinieblas. Vamos, fuerte ese aplauso al Rey de la Gloria. Cuando oramos, más tiempo orando, no hay cabida para la división. En lugar de estar peleando, vamos a unirnos equipos para orar más, para que Dios nos unja más y para que Dios se mueva más todavía. Cuanto más oramos, menos pecamos. ¿Sabe por qué? Muchos líderes caen porque hace falta oración. Pero cuanto más oramos, más poder tiene tu espíritu y más débil es tu carne. El diablo no puede destruir al Hijo de Dios que ora. Cuanto más oramos, más nos convertiremos en una iglesia hogar, en una iglesia hoguera. La gente querrá venir a este lugar. La gente dirá: yo quiero ir porque ahí hay amor, hay fraternidad, hay gloria, se siente algo poderoso. Aplaude el nombre del Señor, iglesia. Y esto nos lleva al quinto punto. Tenían demostración de poder. Ya basta de ser una iglesia que cuenta testimonios de hace 1000 y 2000 años. El Dios nuestro es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Tú puedes orar por los enfermos también. Tú puedes ser usado por el poder de Dios. El domingo pasado me estaban llamando unos hermanos de la iglesia para que vaya a orar por alguien que tenía un espíritu inmundo, pero se acordaron de las palabras que les he dicho. No siempre el pastor tiene que ir a orar. Usted también tiene la autoridad de Dios para echar fuera demonios, y Dios usó al hermano y a la hermana para echar fuera toda potestad, porque hay poder, diga conmigo, hay poder en el nombre de Jesús. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Llegará momento donde la gente, en lugar de burlarse de ti, van a tener temor, porque dirán: mi tío, mi primo, mi hermano tiene un poder diferente. Cuando ora hay poder. La Nueva Biblia dice: un profundo temor reverencial vino sobre toda la gente, y los apóstoles seguían realizando milagros y señales. La Biblia dice: todos se asombraban. Llegó la hora de que Dios te use para lo sobrenatural. Echa ese leño, echa ese leño. Ora por los enfermos sin temor. Ora con fe. Ve y háblale a otro y verás la gloria de Dios. Suelta ese aplauso en el nombre de Jesús.
Aleluya. Número 6. Ellos vivían una vida de alabanza. Ellos vivían una vida de alabanza. Dice, alabando a Dios. Este mundo está lleno de quejas. La gente está llena de malas noticias y amargura. Iglesia, si eres parte de la iglesia, marca la diferencia. En lugar de unirte al coro de la desesperanza, de la división, de la polarización política, del problema, de las tragedias del país, del lamento de los demás, ve a donde ellos y dile: yo tengo un Dios que me ha dado provisión. Yo le alabo, yo no me quejo, yo alabo al Rey que vive. Sé parte del coro de la alabanza. Sé parte del coro de la esperanza, de la adoración, de la acción de gracias. El mundo está maldiciendo, pero la iglesia está metiendo el leño de la bendición. Mientras el mundo está renegando, la iglesia está alabando. Yo siento que cuando algo no le gusta al diablo, es cuando la iglesia empieza a decirle: santo, 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 santo. En medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de la aflicción, tú alaba a tu Padre. Yo sé que algunos aquí están sufriendo. El diablo quiere verte blasfemando, pero tú vas a estar alabando. La iglesia será atractiva para el mundo cuando siempre tiene razones para alabar, para agradecer, para ver esperanza en medio de la mayor dificultad, porque saben quién ha creído. Tu Dios no está muerto, tu Dios no está en crisis. El mundo está en crisis, el país está en crisis, el gobierno está en crisis, pero tu Padre no está en crisis. Suelta ese aplauso fuerte al Rey de la gloria. Último leño, hacían evangelismo total. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Llegó la hora, iglesia, de que nos conectemos a la fuente del crecimiento de esta iglesia, que es Dios. Pero Él dará el crecimiento siempre y cuando nosotros hagamos nuestro trabajo. Lo que trajo crecimiento a la iglesia fue el evangelismo total, sosteniblemente, exponencialmente. Pablo dijo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El que planta no es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas. Dice Hechos 2. Hechos 4 dice que como 5,000. Hechos 6 dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuál es la conclusión de este mensaje, iglesia? Lo que traerá despertar, crecimiento, almas nuevas, bautismos, es que la gente que persevera en la doctrina, la gente que mantiene la comunión, comparte con los hermanos, es constante en la adoración, tiene demostración de poder, vive una vida de alabanza, vaya a las personas que necesitan y les comparta de lo que Dios les ha dado, les dé lo que Dios les ha dado. Háblale a los perdidos, háblale a los preciosos, háblales y demuéstrales el Dios que te ha dado vida. Dios traerá el crecimiento, Dios convencerá, Dios sanará, Dios liberará. Cada persona que se te atraviesa es una oportunidad más para ver la gloria de Dios en esa persona. Falsas doctrinas, enfermedades, ataduras, lo que sea, se va a ir a través de tu vida.
Yo quiero en este día que la iglesia Hoguera empiece a meter más leña de evangelismo. Ve a las casas, ve a los amigos, ve a los grupos de amistad. Abre tu casa, iglesia, y deja que Dios fluya. Suelta tu aplauso y habla en otras lenguas, porque el fuego ya descendió. Aquí está. Esta es una iglesia que nació en Pentecostés. Esto es lo que hace diferente a la iglesia. Una iglesia donde el fuego de Dios está encendido, porque no estamos apagados, estamos encendidos. Persevera en la doctrina, mantén la comunión, comparte con los hermanos, sé constante en la oración, demuestra el poder de Dios, pero para eso llénate cada día más, vive una vida de alabanza. Y eso te llevará a un evangelismo efectivo. Ya no seas tú el que hablas, será Dios el que habla a través de tu boca. Ya no será tu teoría y tu conocimiento, será el Dios del cielo que tocará tus labios con carbón encendido. Y es poder de Dios lo que sentirán las personas. Dios no nos llamó al estancamiento, iglesia. Dios no nos llamó al decrecimiento. Dios nos llamó a su fuego, a su avivamiento, a su presencia. Llegó el momento, iglesia, de tener un despertar espiritual. Yo he estado orando y Dios me ha mostrado que en esta iglesia hay hombres y mujeres a los que Dios va a levantar grandemente para su gloria. Aquí entre ustedes ahora mismo, y aún a través de las redes, los que no están aquí pero son de la iglesia, y aún en cualquier congregación donde tú estás, Dios te ha llamado para poner leño en tu iglesia, para que tu iglesia apagada se encienda, para que los cultos apagados sean diferentes, para que la gloria de Dios descienda en tu casa. Eso es, vamos, ya se soltó algo esta noche en el nombre de Jesús. Esta es la iglesia que nació en Pentecostés. 2000 años después, el mismo fuego, la misma gloria, la misma unción está aquí. Ahora te pedimos, Rey de Reyes, ayúdanos a perseverar en la doctrina, ayúdanos a mantener la comunión, ayúdanos a compartir con los hermanos, ayúdanos a ser constantes en la oración, a tener demostración de poder, a vivir una vida de alabanza continua y hacer un evangelismo efectivo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Alguien puede darle un mejor aplauso y alabanza al Rey de Reyes. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo. Este lugar es el lugar de entrenamiento. Esta congregación es el lugar de empoderamiento. Dios te llena de unción, de dones, de talento, de poder, para que vayas afuera y seas un ganador para su gloria y para su reino. Que está fluyendo.
Sigue peleando por esas personas que se han apartado en oración y ayuno y ruego y súplica. Sigue peleando por esas almas que no se han arrepentido en medio de oración y ayuno y ruego y súplica. Y el Señor añadirá. El Señor añadirá. Sigue evangelizando con sabiduría, conocimiento y con poder de Dios. Y el Señor añadirá. Y una vez que lleguen, trae a ellos unidad, unión, compañerismo. Y el Señor sanará. El Señor sanará. Es un río de alabanza y de adoración. Dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya.